Muy buenas tardes, Diácono Alberto, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, Sol, muy bien, gracias a Dios. Que jueves, casi viernes. Jueves, casi viernes, Sí. así mismito es. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde por Católica Radio 88.9 FM y a través de las redes sociales. Y como decíamos ahorita, hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves para orar por las vocaciones, ¿verdad? Para que el Señor suscite en los jóvenes ese deseo de servir a la iglesia de manera en el sacerdocio, en la vida consagrada, pero también oramos por los que ya son, por los que están en este ministerio, para que el Señor les fortalezca y que día a día pues puedan ser esos hombres y mujeres, ¿verdad?, de bien para toda la iglesia. Sabemos que las vocaciones son para la iglesia, ¿verdad? Y oramos también por aquellos que ya están a un paso de ser ordenados sacerdotes o ser ordenados frailes, y así pedimos también por las intenciones del Papa Francisco, ¿verdad? Es un jueves bonito porque en la mayoría de nuestras comunidades, particularmente la diócesis de Ponce, pues en este jueves no están los pastores. No porque se hayan huido, sino porque están, como usted ha mencionado y ha tenido presente en estos días, están en sus ejercicios espirituales. Y entonces pues bonito lo que sabemos que está ocurriendo allí, ¿verdad? Que ellos están descansando, pero también están, como usted resaltaba en estos días, teniendo un encuentro con aquel que les llamó. Es renovarse. Y estar entre hermanos, sí, ¿verdad? Sí. Crear esa fraternidad. Sí. ¿Junto con quién? Con su pastor. Fíjense lo importante de unos ejercicios espirituales, donde el obispo no le dice a los presbíteros, pues ahora ustedes van a agarrar esta semana y se van a hacer retiro, que yo me voy a quedar aquí. No. Él junto con sus presbíteros se une en esta oración. Así hace también el Papa, junto con todos los cardenales y los que trabajan cerca, y así también hacemos las comunidades religiosas. Nos congregamos que todas. Ustedes pronto, ¿verdad? Sí, ya la semana que viene, Dios ya casi la maletita ahí. Sí, casi, ¿verdad? Para hacer pues también nuestra experiencia, nuestro ejercicio, porque así como damos, es importante entonces también recibir para fortalecernos, y luego que nos fortalecemos podemos continuar entonces dando. De y eso en este mismo, tiempo que ha pasado, para que las personas crearle memoria, ¿no? Lo hemos visto por las redes. En estas semanas que han pasado, pues los distintos cleros de Puerto Rico han tenido sus ejercicios espirituales, los de Mayagüez, los de Fajardo, Macao, los de Cagua, ahora los de Ponce, los de San Juan. Seguro. Y ahora ustedes los religiosos. Y así también, ¿verdad? Las distintas comunidades religiosas. Y se tiende a hacer, por lo menos en el caso nuestro, la tendemos a hacer o iniciando la cuaresma una tanda. Cuando nos podíamos reunir, ¿verdad? Teníamos que dividirla en dos tandas, una tanda ahora en cuaresma y la otra pues más adelante, algunas se hacía en mayo, pero entonces ahora estamos procurando de que una semana un grupo y otra semana otro grupo para hacerlo, ¿verdad? Ahorita tenemos una nueva realidad que ante los terremotos pues no tenemos una casa propicia donde nos podamos reunir todas, y por eso entonces tenemos ahora otra nueva metodología para llevar a cabo los ejercicios espirituales. Novedad es lo que hay. Correcto. Sí. Así que vamos entonces a continuar orando con esta oración de la etapa de la unidad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca para seguir siempre hacia adelante. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, en el programa de ayer ya concluíamos este tercer capítulo, ¿verdad?, de esta carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad
y la amistad social. Y este tercer capítulo lleva por tema, ¿verdad?, pensar y gestar un mundo abierto. Y desde ese pensar y gestar un mundo abierto, el Papa nos decía, más allá, ¿verdad? Y en ese más allá nos invitaba también a ver ¿qué? El valor único del amor. También en ver la creciente apertura del amor. Y las sociedades abiertas que integran a todos. Por eso nos invitaba a una comprensión, ¿verdad? Nos decía, comprensiones inadecuadas de un amor universal. Y nos invitaba a trascender un mundo de socios. ¿Desde dónde? Desde una libertad, desde una igualdad y una fraternidad. Y nos invitaba a mirar y a vivir un amor universal que promueve a las personas. Y ese promover también nos invitaba a promoverlo desde el bien moral. Y luego nos hacía una hermosa reflexión de el valor de la solidaridad. Y a reproponer la función social de la propiedad. Mirando los derechos sin fronteras. Derechos de los pueblos, ¿verdad? Y que con este numeral 127, como decía ahorita, concluíamos este tercer capítulo donde el Papa finalizaba diciéndonos, porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. O sea, que nos corresponde a todos. Entonces, haciendo síntesis de este tercer capítulo, el Papa nos iluminaba desde un versículo del capítulo 23 de Mateo, donde Jesús decía, todos ustedes son hermanos. Y desde todos ustedes son hermanos, el Papa nos hacía un llamado a la fraternidad universal que implica una apertura. ¿Una apertura a qué? A que el ser humano encuentra su plenitud entregándose a los demás. A que el amor reclama una mayor capacidad de acoger a otros integrando las periferias. E implica que el amor, más allá de las fronteras, tiene en su base la amistad social. También el Papa nos invitaba, ¿verdad?, a ver un poco el cómo promover el bien, recordando, ¿verdad?, que el tema principal de esta tercera parte era pensar y gestar un mundo abierto. Y el Papa decía, promover el bien significa promover los valores que llevan al desarrollo humano integral. ¿Y cómo esto se puede lograr? Pensando y actuando en términos de comunidad. Luchando contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Exigiendo un Estado presente y activo que invierta a favor de los frágiles. Asegurando que nadie quede excluido. Procurando una paz duradera desde una ética global de solidaridad y servicio. Y decía el Papa, toda persona es valiosa y tiene el derecho a vivir con dignidad. No hay mundo abierto sin corazón abierto. Y de esta forma, pues damos por concluido este tercer capítulo de esta exhortación, ¿verdad? De esta carta encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa, ¿verdad?, nos decía y nos hacía reflexionar sobre el pensar y gestar un mundo abierto. Haciendo síntesis de este tercer capítulo, pues vamos adentrándonos más a esta exhortación, ¿verdad?, a esta carta, vuelvo y corrijo, ¿verdad?, esta carta encíclica, la tercera de este pontificado que él lleva y que nos sigue encaminando. Y vamos entonces a dar inicio hoy al capítulo 4, que lleva por título Un corazón abierto al mundo entero.
un corazón abierto al mundo entero, ¿verdad? Y estamos en este tiempo también, en este año de San José, y el Papa nos presenta a San José como un padre, ¿verdad?, de corazón, sí, ¿verdad? Con corazón paternal, de padre, un sí, corazón paternal. Y entonces este cuarto capítulo de esta carta encíclica lleva por título Un corazón abierto al mundo entero. Y es bonito que discutamos que por cosas de Dios, ¿verdad?, este tema caiga en estos días, porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención de aquellas lecturas del miércoles de ceniza es que todas hacían alusión al corazón, a lo interior, ¿verdad? El profeta Joel decía, no se rasguen las vestiduras, rasguen el corazón. Luego en el Salmo se imploraba un corazón puro. Renóvame por dentro. Entonces luego el Señor en el Evangelio hablaba de que lo que hiciera una mano no la supiera la otra, correcto, que el ayuno que hicieras no lo notaran que fuera tu interior, cuando oraras fuera el interior. Y entonces pues ciertamente, el porque corazón, no es lo que entra, sí, en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. Y entonces pues quiere decir que el corazón en nuestra vivencia cristiana pues muy importante. Pues vamos a ver entonces, Diácono Alberto, qué nos dice el Papa en este cuarto capítulo, con un corazón abierto al mundo entero. Y comienza el Papa diciéndonos: la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta. Nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones, ¿verdad? Entonces, comienza el Papa con el numeral 128 y vuelvo y leo, donde dice: la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. El Papa muy directo, o sea, nos quiere decir, si afirmamos que todos somos hermanos y hermanas, dice, y si lo dicen, y no es solo una abstracción, o sea, si lo dicen de verdad, o sea, no por decir, dice, si toma carne y se vuelve concreta, dice, nos descoloca, o sea, nos va a quitar, nos va a mover de lo, como usted ha dicho en estos días, nos va a sacudir, ¿verdad? Y nos va a obligar a asumir. Por eso nos plantea una serie de retos. Sí, o sea, es un reto decir, somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Si lo decimos como un proyecto. Sí. ¿Verdad? Por eso yo creo que el Papa, cuando va colocando todo esto, esos títulos que nos pone, ¿verdad? Y en este caso, en el capítulo cuarto, un corazón abierto al mundo entero. Pues vamos a ver entonces cómo el Papa nos va a ir desglosando este cuarto capítulo y comienza diciéndonos el límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Aquí ya el Papa nos va marcando, ¿verdad?, unas pautas concretas sobre este límite de las fronteras. Cuando dice, cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Pero después dice, es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Y para ello el camino
es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. ¿Qué hace que un hombre, una mujer, una familia de X país se convierta en un migrante? ¿Qué lo lleva a ello? Sí. Viene a mi memoria, usted estuvo en Venezuela, vivió, yo estuve en el 2017 en Honduras, un mes, y allí conocí a un joven papá que había intentado pasar 4 veces a los Estados Unidos. A la cuarta lo logró. Y él decía, yo quiero lo mejor para mis hijas. Y dice que luego se dio cuenta que estaba sacrificando mucho y se entregó a la ley para que lo deportaran. Entonces yo hasta el momento ese tipo de historia la había visto en las noticias, en CNN, en Despierta América, yo no sé qué, pero lo estaba viendo, lo estaba escuchando, o sea, lo tenía delante. Y entonces, como usted acaba de leer, o sea, el Papa dice, ojalá eso no se tuviera que dar, pero se da, ¿verdad? Es una realidad que se da en el mundo actual. Por eso dice, es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesaria, y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, ¿verdad? De manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Yo creo que eso también pasa en nuestro país cuando puertorriqueños deciden irse a otras tierras, a otros lugares, ¿verdad? En busca de unos mejores beneficios, en busca de una estabilidad, en busca, ¿verdad? Y eso es un gran reto y un gran desafío porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Ahora mismo esta situación que tú comentabas en estos días de Texas con esta nevada que hubo, ¿verdad? ¿Cuántos puertorriqueños no salieron entrevistados por las noticias ante una realidad? Unos puertorriqueños que no estamos acostumbrados a un frío de esa índole. Este país que hacía más de 30 o 50 años que nunca había ocurrido un fenómeno como enfrentarse a esta realidad, quedarse sin luz, sin agua, un frío fuerte, porque tengo amistades allá, ahí tenemos 2 comunidades de nuestras hermanas allá y nos enviaban las fotos, ¿verdad? Son realidades. ¿Qué lleva a esto? ¿Qué lleva a esto? Pues a lo mejor un estatus, una estabilidad, pero también la añoranza de un regreso, como muchos añorando regresar a sus países y muchas veces no les es posible. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona, ¿verdad? Lo que acabamos de compartir en este momento. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos. Y esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros diariamente también aquí en nuestro país recibimos familias, recibimos individuos, personas que vienen de otros lugares. ¿Por qué? Porque ven nuestra isla como una posibilidad para establecerse. Y dice el Papa que estos 4 verbos de estos esfuerzos pueden resumirse de esta manera: acoger, proteger, promover e integrar. Que este migrante, que este padre o madre de familia, que esta familia se sienta acogido, que se sienta protegido, ¿verdad? Que lo podamos promover, que lo podamos integrar. 4 verbos importantes para nosotros. Porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de esas 4 acciones, ¿verdad? Un camino a través de esas 4 acciones. Pero dice que es no se trata de programas, de dejar caer de arriba, o sea, manga production, a empezar a crear programas sociales para esto. No.
Pero ¿qué provee este programa social? ¿De qué manera va a ayudar a esta familia o a esta persona que llega a este país o a cualquier otro? Desde estas 4 acciones. Y que ahí lo fácil es eso, lo fácil es ayuda, una tarjeta para esto, dale vivienda, pero que esas personas se sientan acogidas, protegidas, promovidas e integradas en ese nuevo país al que llegan. Pues ahí es entonces donde está el reto. Y por eso es una adaptación también para estos países y para nosotros mismos, para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana, ¿verdad? No solamente que nosotros podamos brindar estas posibilidades desde estos 4 verbos, sino que las personas también estén receptivas. Así como nosotros debemos ser receptivas a lo mismo, estas personas también puedan ser respectivas, ¿verdad? Y sepan cómo valorarlas en nombre de esa fraternidad humana. Esto implica también respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias, ¿eh? Y esto es algo que se da en el mundo. Por ejemplo, incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darle libertad de movimientos y de posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar las comunidades locales para los procesos integrativos. Aquí el Papa nos da las claves de cómo hacer este proyecto, de cómo poner en acción estos 4 verbos de acoger, proteger, promover e integrar, ¿verdad? Sobre este tema del límite de las fronteras, ¿verdad? Una apertura. Es muy compleja la situación de estos hermanos y hermanas nuestros que de cosas tan básicas que a nosotros nos resuelven la vida están desprovistos. Entonces por eso es importante esos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Lo que pasa en esto también, diácono Alberto, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en algún momento dado de nuestra vida nosotros también nos convertimos en migrantes, aún en nuestro propio país, porque cuando tú te vas a otro pueblo, son otras maneras de trabajar los servicios, no como lo trabajan en tu lugar, pero cuando tú esto lo experimentas más cuando estás en otros países. Obviamente, aquí cuando decía sobre la visa, sobre el tener que caminar, ¿verdad?, o moverte por los lugares con una identificación, ¿verdad?, cuando dice al derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad. Yo recuerdo esos años que yo viví en Venezuela, yo tenía que andar en todo momento con mi pasaporte encima,
¿Por qué? Porque era el modo de seguridad que yo tenía de que si yo pasaba por una alcabala y me paraba la guardia, la alcabala para que podamos entender, es una estación que cuando tú vas de un pueblo a otro o vas transitando, en ciertos puntos tienen guardias, tienen militares allí como medidas preventivas de seguridad. Muchas veces tú pasas, pero hay otros que no, hay otros que te detienen y tú tienes que tener tus papeles al día. Entonces, si tú eres una persona que eres un extranjero y pasas por estos sitios y no tienes tus documentos, puedes ser detenido. Porque, ¿qué tú haces? ¿Y dónde están tus documentos? ¿Por qué? ¿Se te olvidaron? Pero la gente no va a ver. Entonces, en este contexto de lo que el Papa nos quiere explicar a nosotros, o sea, el límite de la frontera es a veces no ponerle tantas cargas pesadas a estos hermanos que llegan a nuestros países. Sí. O que van a otros países. Quizás, ¿verdad? Nosotros que no somos representantes de gobierno, no somos ninguna de estas, pues, pero no hace falta tener algún puesto electivo, no hace falta para practicar estos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Siempre podemos ponerlos en práctica. Pausamos y volvemos enseguida. Sí. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, esta exhortación, esta carta encíclica del Papa Francisco. Es que el Papa Francisco ha escrito tantas exhortaciones, tantos mensajes, tantas cosas que ya tú no sabes si es carta encíclica, si es carta apostólica, si es encíclica solamente, pero lo que sí sabemos es que son documentos que nos están enriqueciendo a cada uno de nosotros y que es la iglesia y es la esperanza y es como la visión del Papa Francisco, ¿verdad? En todo este tema sobre la fraternidad y la amistad social. Y es el espíritu, el que nos habla a través de Pedro, del Papa, es lo que creemos y
entonces por eso acogemos todo este mensaje, ¿verdad? Con gran alegría. En el corazón, que tanto seguro que se sí, menciona. con un corazón abierto al mundo entero, como tiene por título este 4º capítulo de esta carta encíclica. Así que veíamos este numeral 130 que nos iba haciendo toda una descripción, ¿verdad? Lo que implicaba algunas respuestas, como decía el Papa, frente a los que escapan de graves crisis humanitarias, ¿verdad? Relacionado a los migrantes cuando tienen que a lo mejor irse a otros países y todo lo que tienen que pasar y atravesar para conseguir que si visas, que si documentos, que si los servicios, que si un hogar digno y así sucesivamente. Para quienes ya hace tiempo que han llegado a participar del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia, ¿verdad? La palabra, como dice aquí Diácono, ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo llegar allí? ¿Verdad? Para quienes ya hace tiempo que han llegado a participar del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía. Para que se sientan parte, ¿verdad? ¿Verdad? Que se basa, como dice el Papa, en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todas disfrutan de la justicia. Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo la semilla de sentirse aislado e inferior, ¿verdad? Entonces el Papa vuelve a decirnos, por esta razón es necesario comprometernos para establecer ¿qué cosa? En nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio. El Papa diría no excluir, ¿verdad? No excluir, sino incluir, ¿verdad? El uso discriminatorio de la palabra minoría, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. Prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. Nos dirá el Papa, más allá de las diversas acciones indispensables, los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común. Las respuestas a todo esto, Diácono Alberto, vendrán como fruto de un trabajo común. ¿Más allá de qué? De unas diversas acciones indispensables. Los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ¿verdad? Ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda una comunidad internacional. O sea, que ¿cómo se trabaja este proyecto? ¿Cómo vamos a ser incluyente, no excluyentes? ¿Cómo vamos a hacer mejoras para que todos estos hombres y mujeres que por una razón u otra se trasladan a otro país o cruzan fronteras para llegar, para poder tener una estabilidad, un derecho, pues puedan entonces proveer, ¿verdad? Y por eso es que el Papa dice, más allá de las diversas acciones, es importante no desarrollar, ¿verdad? Que los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre la comunidad internacional. Entonces, hay otros que están por encima, sí, que muchas veces estos tienen una buena voluntad, pero estos que están por acá arriba, no, te pongo obstáculos. Y eso lo hay. Sí.
Sí, por eso el Papa habla, ¿verdad?, de que es cuestión de trabajo común. Entonces, hace falta el esfuerzo de todos. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común, gestando una legislación, gobernanza, ¿verdad?, global para las migraciones. De cualquier manera, se necesita establecer planes a medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Se dio esta situación, vamos a responder y ya luego nos olvidamos, ¿no? ¿Cuántos no vendrán detrás de esto? Entonces, esto es algo que tiene que quedar para continuar, ¿verdad? Para seguir beneficiando a otros. Deben servir, por una parte, para ayudar realmente a la integración de los emigrantes en los países de acogida y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de los países de proveniencia, con políticas solidarias que no sometan las ayudas a estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas. Cuando un país empieza a tener este tipo de migración, ¿verdad?, que se va yendo la gente, eso afecta un país, porque ¿qué va a poner en entredicho la gobernanza de esta persona que dirige? Entonces, si hay una baja de personas, de familias en mi país, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que buscar la manera de que regresen, de que retornen. No como decía ahorita en el tercer capítulo, o sea, son como un lastre. Es mejor desecharlos, es mejor que se vayan, aquí no hacen falta. Perdóname, cuando un pueblo, un país pierde familias enteras y que se van a otras tierras, ese país que les recibe y les abre las puertas, y si son profesionales y si son personas que pueden ayudar a una sociedad, van a crecer muchísimo más, y un país se está quedando sin estas personas. Y mirándolo desde la dignidad humana, para un país siempre será pérdida, claro, que hijos de esa tierra, ¿verdad?, tengan que salir de allí y hacer vida en otro lugar. Siguiendo y dando otro paso, luego de ver el límite de las fronteras, el Papa nos dice: las ofrendas recíprocas. La llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, porque la historia de los migrantes también son historias de encuentro entre personas, y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, no de una porción, sino de todo, ¿verdad? Las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Por eso cuando aquí llega una persona de otro país, de otra nacionalidad, ahorita el Papa nos daba unas claves: acoger, proteger, promover, ¿verdad?, y ayudarles en ese sentido. Entonces, esto crea que una historia de encuentro entre personas y culturas. Qué rico cuando tú estuviste en Honduras viviendo esa experiencia. Era otra cultura totalmente distinta a la nuestra, pero cuánta riqueza y cuántos recuerdos tienes de esa experiencia. Lo mismo pues en mi experiencia en Venezuela, cuánta riqueza, cuánto pude aprender de esa cultura y que hoy por hoy pues puedo recordar, ¿verdad? Y me llena de alegría y de emoción en esa experiencia. Entonces es importante esto. La llegada de personas diferentes que proceden en un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, o sea, en un regalo para nuestra sociedad. Porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro.
entre personas y entre culturas. Aquí mismo, con toda la situación que vive Venezuela actualmente, ¿cuántos venezolanos no hay en este país? Y cómo los venezolanos han sido tan creativos y ellos se encuentran entre ellos, forman, hacen su comunidad, viven sus encuentros, cuentan sus historias, pero con la añoranza de volver a su tierra, con la añoranza de un deseo de libertad para su país y retornar a ella. ¿Ve? Sí, Entonces, en esto la iglesia se convierte en un lugar privilegiado, porque la iglesia, nuestra iglesia, la que nosotros formamos, iglesia católica, ¿verdad? Iglesia universal. No, aunque adquiere rasgos de un país, la iglesia no por su ser natural no se puede nacionalizar. Entonces nuestra iglesia es universal. Y entonces creo que la iglesia pues ejemplifica grandemente esto. En la iglesia todos son un don, todos son un regalo, seas de donde sea, hables como hables, tenga las costumbres que tenga. Y qué rico cuando se enriquecen, sí, valga la redundancia, sí, ¿verdad? Las distintas culturas, ¿verdad? Ese encuentro de historia entre personas y entre culturas, para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento. Mira, aquí lo dice, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Ellos se enriquecen, nosotros nos enriquecemos también de ellos, y qué bonito cuando unimos ese celebrar las culturas. Por esto pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. Entonces, papá hace una motivación y hace más una petición cuando dice, por eso pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Esto sin dejar de estimularlas para que puedan brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro con otras realidades, ¿verdad? Y esto es sumamente importante, pero este numeral lo vamos a retomar entonces mañana, porque hay que cuidar, ¿verdad?, estas diversas culturas para que no pierdan su etnia, su dignidad, lo que conlleva sus culturas. Así que hemos finalizado, ¿verdad?, este programa de hoy, pero con el deseo de volvernos a encontrar mañana todos y todas para continuar compartiendo esta carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Oramos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. E imploramos la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Buenas tardes para todos, nos vemos mañana. Feliz tarde.